Después de conquistar Hollywood con Oppenheimer y ganar el Oscar a Mejor Director, Christopher Nolan tenía algo que muy pocos cineastas consiguen a lo largo de toda su carrera: libertad absoluta. Podía rodar prácticamente cualquier película, una secuela, un nuevo thriller de ciencia ficción, o incluso una historia completamente original. Sin embargo, tomó una decisión que desconcertó a todo el mundo. Su siguiente proyecto sería La Odisea, un poema escrito hace casi 3000 años. A simple vista, parecía una elección extraña. En una industria dominada por superhéroes, franquicias y universos compartidos, apostar por una obra de la antigua Grecia sonaba más a riesgo que a éxito asegurado. Y sin embargo, apenas unos días después de su estreno, la película ya había conseguido algo histórico: convertirse en el mejor estreno de toda la carrera de Christopher Nolan. La pregunta es inevitable: ¿cómo ha conseguido convertir un poema de hace 3 milenios en uno de los mayores acontecimientos cinematográficos del momento? La respuesta empieza mucho antes de que existieran las cámaras, el cine o incluso las novelas. Porque, aunque hoy la mayoría de la gente conoce el nombre de la Odisea, muy pocos son realmente conscientes de la influencia que ha tenido en todas las historias que disfrutamos actualmente. Antes del Señor de los Anillos, de Star Wars o de Indiana Jones, ya existía un héroe que abandonaba su hogar, atravesaba un viaje lleno de peligros imposibles y regresaba convertido en alguien completamente distinto. Ese héroe era Odiseo. Su historia comienza tras el final de la guerra de Troya. Mientras el resto de reyes griegos consiguen volver a casa, Odiseo emprende el camino de regreso hacia Ítaca convencido de que en pocas semanas volverá a reunirse con su familia, pero nada sale como esperaba. Lo que parecía un simple viaje termina convirtiéndose en una odisea que se prolonga durante 10 años. 10 años enfrentándose a tormentas, monstruos, dioses caprichosos y tentaciones capaces de destruir incluso al hombre más decidido. Mientras tanto, muy lejos de allí, Penélope resiste la presión de decenas de pretendientes que ya dan por muerto a su marido. Es una historia de aventuras, sí, pero también habla del paso del tiempo, del sacrificio, de la familia, y de las consecuencias que deja una guerra mucho después de que termine. Quizá por eso ha sobrevivido durante casi 3000 años sin perder fuerza. Y fue precisamente esa universalidad lo que llamó la atención de Christopher Nolan. Si repasamos su filmografía, descubrimos que prácticamente todas sus películas giran alrededor de una misma idea: personajes enfrentados a situaciones extraordinarias que los obligan a cambiar. Jugó con la memoria en Memento, con el tiempo en Tenet, o con el espacio en Interstellar, y reconstruyó uno de los episodios más importantes del siglo XX en Oppenheimer. Después de explorar el futuro, la ciencia y la historia reciente, decidió viajar todavía más atrás. Pero adaptar la Odisea implicaba un problema enorme. No bastaba con contar la historia de Homero, había que conseguir que un espectador del siglo XXI sintiera la misma fascinación que alguien hace casi 3000 años. Y ahí es donde Nolan tomó una decisión que define por completo su manera de entender el cine. Mientras muchas superproducciones actuales construyen mundos enteros dentro de un ordenador, él volvió a hacer exactamente lo contrario. En lugar de depender de escenarios digitales, decidió rodar en algunos de los paisajes más espectaculares del planeta: Grecia, Italia, Marruecos, Escocia o Islandia. Cada localización fue elegida para transmitir una sensación de inmensidad imposible de recrear únicamente con efectos visuales. Porque para Nolan el cine debe sentirse real. El viento, el mar, la lluvia, todo aquello que el espectador percibe de forma casi inconsciente ayuda a que la historia resulte más creíble. Y en una aventura donde el océano es casi un personaje más, esa decisión cambiaba completamente la experiencia. Sin embargo, esa no fue la única apuesta ambiciosa del proyecto. También quiso llevar al límite la tecnología con la que se rodaría la película. La Odisea se convirtió en la primera producción filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm. Una elección que complicó enormemente el rodaje, disparó el presupuesto y convirtió esta película en la producción más cara de toda la carrera de Christopher Nolan. Era una apuesta arriesgada, pero también coherente con una idea que el director lleva defendiendo desde hace años. Eso explica por qué tantas salas IMAX agotaron sus entradas incluso antes del estreno. No era solo una película, era un acontecimiento diseñado para experimentarse en el cine. Porque al final, la Odisea no trata sobre monstruos, cíclopes o dioses. Trata sobre un hombre que intenta volver a casa. Y precisamente esa sencillez es la que convierte una historia escrita hace casi 3000 años en algo que todavía hoy sigue emocionando a millones de personas. Pero por espectacular que resulte todo ese despliegue técnico, hay una pregunta mucho más importante. ¿La película funciona realmente? Porque una cámara IMAX, un presupuesto gigantesco o unos paisajes impresionantes pueden llamar la atención durante unos minutos. Lo verdaderamente difícil es conseguir que el espectador conecte con la historia. Y según la mayor parte de la crítica, ahí es donde Nolan ha acertado. Uno de los mayores temores desde el anuncio del proyecto era que la Odisea terminara convertida en una sucesión de escenas espectaculares. Al fin y al cabo, el poema de Homero está lleno de momentos que cualquier director soñaría con llevar a la pantalla: el cíclope Polifemo, las sirenas, Circe, las tormentas enviadas por los dioses o el descenso al inframundo. Había material suficiente para construir una película basada únicamente en el espectáculo. Sin embargo, Nolan tomó otro camino. En lugar de presentar cada episodio como una gran escena de acción independiente, decidió convertir cada obstáculo en una prueba que cambia poco a poco a su protagonista. Porque el verdadero enemigo de Odiseo nunca fueron los monstruos, fue el tiempo. Cada isla en la que queda atrapado, cada decisión equivocada y cada año que pasa lo alejan un poco más de la vida que intenta recuperar.
Y esa es probablemente la mayor diferencia respecto a muchas superproducciones actuales. Aquí los efectos especiales no cuentan la historia, la acompañan. Matt Damon tenía un reto especialmente complicado. Odiseo no podía convertirse en un héroe perfecto, tampoco en un simple guerrero invencible. Debía transmitir inteligencia, liderazgo, orgullo, cansancio y vulnerabilidad al mismo tiempo. Y no solo lo consigue, lo lleva a otro nivel. Su interpretación nos muestra a un personaje brillante, pero también profundamente humano. Un hombre capaz de cometer errores y obligado a convivir con las consecuencias de cada una de sus decisiones. A su lado, Anne Hathaway aporta serenidad y fortaleza a Penélope, evitando que el personaje quede reducido al papel de esposa que espera en casa. Mientras tanto, Tom Holland consigue que Telemaco tenga identidad propia. Su historia no consiste únicamente en esperar el regreso de su padre, sino en crecer bajo el peso de una ausencia que ha marcado toda su vida. Ese equilibrio entre los tres personajes hace que el viaje tenga algo que perder. Porque si el espectador no creyera en esa familia, tampoco tendría sentido todo el camino de regreso. La puesta en escena también juega un papel fundamental. Nolan lleva años demostrando que entiende el cine como una experiencia física, y aquí vuelve a apoyarse en esa filosofía. Hay momentos en los que una tormenta transmite más tensión que una batalla. Y otros en los que el silencio pesa más que cualquier diálogo. Por si fuera poco, la música de Ludwig Göransson termina de reforzar esa sensación. En lugar de buscar una banda sonora llena de melodías grandilocuentes, acompaña el viaje de forma casi orgánica, creciendo junto al protagonista y dejando que las imágenes respiren cuando es necesario. Ahora bien, eso no significa que estemos ante una obra unánimemente aplaudida. Como ocurre prácticamente con todas las películas de Christopher Nolan, también han aparecido críticas, y curiosamente la mayoría coinciden en dos aspectos muy concretos. El primero es la duración, sus casi 3 horas exigen paciencia. Hay espectadores que disfrutan precisamente de ese ritmo pausado porque les permite sentir el desgaste del viaje. Otros, en cambio, consideran que algunos pasajes podrían haberse condensado sin afectar a la historia. La segunda crítica resulta todavía más familiar para quienes conocen la filmografía del director. Hay quienes opinan que Nolan vuelve a priorizar la espectacularidad sobre la emoción, que logra crear imágenes inolvidables, pero mantiene cierta distancia con los sentimientos de sus personajes. Es una observación que lleva años acompañando a su cine y que vuelve a aparecer aquí. Sin embargo, esas reservas apenas han cambiado el resultado final. El consenso general sigue siendo extraordinariamente positivo. Pero quizá el dato más interesante no aparezca en ninguna crítica, está en la respuesta del público. Durante años hemos escuchado que el cine épico tradicional había perdido su lugar, que solo las franquicias podían llenar las salas, que el espectador ya no estaba dispuesto a descubrir historias nuevas. Y de repente, una adaptación de un poema escrito hace casi 3000 años consigue convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del momento. Quizá nunca dejamos de interesarnos por las historias originales. Simplemente dejamos de recibirlas contadas con la ambición suficiente. Porque ese es probablemente el verdadero logro de Christopher Nolan. No ha reinventado la Odisea, ni ha intentado convertirla en algo que nunca fue. Ha comprendido que la fuerza de este relato no estaba únicamente en sus criaturas mitológicas ni en sus batallas. Siempre estuvo en las preguntas que plantea. ¿Qué precio tiene perseguir una ambición? ¿Cuánto puede cambiar una persona después de pasar años enfrentándose a lo imposible? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar por regresar junto a quienes amamos? Son preguntas que Homero escribió hace casi 3000 años, y siguen teniendo sentido hoy. Quizá por eso la historia de Odiseo nunca ha desaparecido. Y si una película consigue que millones de personas vuelvan a interesarse por una historia tan antigua, entonces ha logrado algo mucho más difícil que recaudar cientos de millones de dólares. Porque hay películas que simplemente terminan cuando aparecen los créditos. Y luego están aquellas que continúan dentro de ti durante días. Y esa es, probablemente, la mayor victoria de la Odisea de Christopher Nolan.